Pues muchas gracias por esa música también. Las niñas han estado ahí tocando y es un gozo verlas. Y mientras estoy hablando, me gustaría pedir a tanto al equipo técnico como a SECOM si podéis asegurarnos que estáis recibiendo el sonido. Eso es importante, así que Javi, miramos sobre todo el micro de solapa, que parece que estaba teniendo algún problema. Bueno, un día más el Señor no ha venido. Pero eso no quiere decir que no venga de aquí a una hora, o de aquí a media, o de aquí a 10 minutos, o venga mañana. No sabemos cuándo el Señor vendrá, sabemos que Él vendrá. Y que su promesa es realmente una promesa que podemos confiar, Él no nos miente, y eso es importante, eso es importante. Gracias, equipos de SOCOM, se oye bien, eso me ayuda muchísimo. Esta semana hemos estado escuchando muchas noticias, ¿verdad que sí? Hemos estado viendo cómo el mundo se está yendo en una velocidad extraordinaria hacia ese último evento en la historia de la iglesia que va a ser el rapto. El Señor nos va a llevar pronto. Os digo la verdad y soy sincero al hacerlo, yo no sé cuándo el Señor vendrá. Pero más que nunca no puedo decir que va a tardar 100 años o 20 años o 30 años. Tengo la certeza de que el Señor está viniendo ya muy pronto. Muy pronto. Estuvimos viendo ayer un vídeo que cuando lo compartieron conmigo, os aseguro, se me puso la piel de gallina. Cada evento que vemos alrededor está apuntando a ese momento donde el Señor nos va a llamar a su presencia a las nubes. No tengo ninguna duda. Y por eso os pido que oréis por la conferencia Aquí yo vengo pronto, que oréis para que el Señor nos use, toque los corazones y las vidas, porque más que nunca tenemos que entender el tiempo en que estamos viviendo. Y os aseguro que no son días fáciles. Por eso hemos estado viendo ya durante un año y algo el libro de Apocalipsis y ahora empezando en el libro de Daniel para entender la profecía. Porque hermanos, este es como el último clamor, la última trompeta que va a sonar desde los púlpitos llamando al pueblo al arrepentimiento, llamándonos realmente a una vida de cercanía y comunión con el Señor, porque el día se acerca y lo vamos a ver más que nunca. Vamos a Daniel capítulo 5. Vamos a estar en esta tarde hablando del tema de que Dios pone reyes y quita reyes. Dios está en pleno control de la historia de la humanidad. Y lo vamos a ver a través del capítulo 5 del libro de Daniel. Ahora yo espero, confío en el Señor, que no solo veamos la parte técnica, histórica de este capítulo, sino que nuestro corazón sea movido a darnos cuenta que Dios está en su trono. Y en su mano está el corazón del rey. Daniel capítulo 5 es un capítulo un poquito más largo de lo habitual. Tiene 31 versículos, pero me gustaría que lo leyéramos todos como congregación. De esta manera veremos la palabra de Dios, leeremos la palabra de Dios y el Señor va a bendecir solamente por eso. Vayamos a Daniel capítulo 5. Vamos a hablar de las experiencias de Daniel en tiempos de Belsasar y Darío. Dice así el capítulo 5 del libro de Daniel. El rey Belsasar hizo una gran banquete a 1000 de sus principales y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídas los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared de Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Es casi cómico leer esto. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos y caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación.
Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia, fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar, vamos a pedir su bendición. Padre, yo sé que estás aquí en este local con nosotros. Yo sé, Padre, que tu palabra que ha sido leída delante de la congregación, como tú mismo has prometido, ya ha traído su bendición. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Soy también consciente, Señor, que tú, en tu voluntad perfecta, has levantado en medio de la congregación a hombres que prediquen, hablen de ti,
Señor, sean, por así decirlo, los oráculos enviados para poder expresar lo que tú deseas que tu pueblo escuche. En ese aspecto, Padre, te ruego por mí mismo que no sea impedimento para que tu mensaje llegue a los corazones. Al contrario, tú me anules. Seas tú, Padre, quien de verdad toque con tu Santo Espíritu nuestras vidas. Sabes nuestro corazón. Sabes nuestro deseo de agradarte. Sabes nuestro deseo, Padre, de exaltar tu nombre. Y más que nunca te necesitamos, porque sabemos que vienes pronto. Abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Libro de Daniel. Vamos un momento a leer un versículo más. En el capítulo 2 y versículo 21. Daniel 2, 21. En Daniel 2 y versículo 21 dice: el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Esa es una descripción que Daniel hace de su Dios, de su propio Dios. Recordad la historia. Daniel, que es un joven dentro de la casa noble de Israel, ha sido llevado cautivo a Babilonia junto con otros muchos jóvenes. Su corazón ha sido valiente, ha determinado no contaminarse, seguir amando a su Dios. Y en ese aspecto el Señor lo prueba, lo trabaja y lo lleva a un punto de importancia porque tuvo un paso importante en su vida. Determinó hacer la voluntad de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los cambios. Él sabía en quién había creído y está dispuesto a pagar el precio al punto, como también sus amigos, de ser echado a los leones o ser puesto en un horno de fuego. Daniel es bendecido abundantemente y valerosamente. Él es la voz de Dios en el imperio de Babilonia, cuya representación principal es Nabucodonosor. Ese rey poderoso, ese hombre tremendo, por lo que mismo hemos leído, que se ha levantado como el gran rey de Babilonia del pasado. Su corazón se ha enorgullecido tanto que él se echa flores a sí mismo. Nunca mejor dicho, había levantado los bonitos jardines de Babilonia, una de las maravillas del tiempo pasado. Pero Dios humilla a los reyes y es lo que hizo con Nabucodonosor, enviándole a comer pasto. Y tanto comió pasto que creo recordar que fueron 7 años ahí como un animal comiendo hierba del campo como si fuera una vaca. Dios humilló a ese rey y no lo sacó de ahí hasta que él dio gloria a Dios. Ahora, en el capítulo que acabamos de leer, Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, había fallecido. La historia nos da datos que son interesantes. Decir, por ejemplo, que Evil-Merodach, mencionado en Segunda de Reyes 25, tomará el lugar de su padre Nabucodonosor. Apenas gobernará por 2 años. Después de él, Nere-Glisar, en el año 559, va también a tomar el lugar de su padre. Luego, Marduk. Y ahora, en el año 555, el que sería el nieto o bisnieto de Nabucodonosor, Nabónidos, ha tomado el control. Pero Nabónidos está muy distraído en guerras aquí y allá, el imperio se ha extendido y su hijo, Belsasar, está cogobernando Babilonia con él. En esta lista de reyes mencionados, el único que llama la atención es Evil-Merodach. No sabemos bien los detalles, pero hay algo en ese rey que bendice a la nación de Israel, que ayuda a la nación de Israel. Tal vez haya sido el testimonio de Nabucodonosor que hace que su hijo directo abra los ojos y diga: wow, lo que pasó con mi padre puede también pasar conmigo. Quiero honrar a la nación del Dios de Daniel. Daniel, aquí en el capítulo 5, ha desaparecido de la escena principal. ¿Os habéis dado cuenta que no es llamado junto con los demás? Pero continúa ahí, en el reino. Algunos críticos dicen: mira, Belsasar dice que Nabucodonosor era su padre. ¿Lo habéis notado? ¿Habéis notado varias veces? Nabucodonosor, tu padre. Y algunos críticos dicen: hay contradicción en la Biblia. Notad esto, es importante.
La Biblia no tiene contradicciones, no hay contradicción en la Biblia. Lo que hay es que estamos leyendo un libro con una cultura diferente a la nuestra y con una serie de palabras utilizadas diferente a la nuestra. Y para el mundo hebraico y antiguo, la palabra padre puede ser abuelo o padre directo o tatarabuelo o bisabuelo. Simplemente es descendencia. Así que no hay problema en decir que el padre de Belsasar fue Nabucodonosor, aunque tuviéramos 3 personas más en medio. Era la descendencia directa. Y por lo tanto, en esa descendencia las historias, los triunfos y victorias se oyen contar en la familia. Belsasar conoce quién era el Dios de Daniel. Pero para él era un Dios más, como el Dios Marduk de Babilonia. No hay ningún problema, exceptuando que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Y cuando leemos lo que acabamos de leer, descubrimos pronto que quien está al cargo de la historia es Dios mismo. Dejadme narrar un poco lo que acabamos de leer para asegurarme que lo hemos entendido bien. Belsasar ha hecho una fiesta. Dice que hay 1000 personas en esa fiesta. El número es bastante grande, pero los arqueólogos han descubierto documentación antigua que habla que hasta se hacían festividades de 10.000 personas por meses enteros. Así que no es de extrañarnos que este Belsasar tenga a 1000 personas en su fiesta. El lugar donde se encuentra es un lugar interesante en Babilonia. Es un lugar subterráneo. Es un lugar en el palacio, pero es un lugar escondido. Lo sabemos porque las profecías que hablan de Darío dicen que a él le darían el lugar escondido. Él se encuentra allí adorando a sus propios dioses. Pero ha hecho algo que realmente ha turbado su propia vida. Ha usado los vasos que Nabucodonosor, su ancestro, su padre, había traído del templo. Eran vasos usados para servir y adorar al Dios verdadero, pero ahora están siendo usados para la blasfemia de la adoración a los ídolos. Sabemos que Nabucodonosor tuvo 3 incursiones en Israel, y sabemos por la historia que él se llevó los vasos. Es una palabra muy genérica, puede ser utilizada también como los utensilios del templo. Incluía vasos, copas, ollas, todo aquello que era de oro, todo aquello que era valioso, exceptuando una cosa que no es mencionada, el arca del pacto. El arca del pacto no es llevada a Babilonia. ¿Qué pasa con el arca del pacto? No lo sabemos. Algunos dicen que Jeremías, el profeta, la escondió en algún monte, probablemente el monte Nebo, y el arca del pacto quedó ahí enterrada y escondida hasta que en el futuro fuera hallada. Realmente no nos importa porque al fin y al cabo el arca del pacto viene a ser un tipo y símbolo del verdadero arca que es el Señor Jesucristo. Pero lo que quiero marcar aquí es el corazón de este hombre, Belsasar, que está blasfemando el nombre del Dios verdadero. En esa situación hay una visión que creo que a todos nos daría yuyu, usando una terminología normal. Yuyu. Imagínate una mano cortada y escribiendo en la pared, Mene, mene, tekel, upersin. ¿Cómo te quedarías tú? En algunas películas de terror he visto manos andando por ahí sueltas, no sé si habéis visto alguna de esas películas, y da mal rollo. ¡Uf! El rey tiene esa visión y empieza a temblar. La descripción que hace las escrituras es casi cómica. Le temblaban las piernas, le daban... No lo dice la escritura, pero cuando una persona se encuentra así, hasta se le escapa el orín del miedo que tiene. Y esa es la situación donde este rey ahora ya empieza a ser humillado. Este gran y poderoso rey empieza a temblar ante algo que no conoce. Es la mano de Dios, enviada por Dios, diciéndole algo importante, pero no lo entiende. Llama a todos sus adivinos y maestros y poderosos y no lo entienden. Pero hay una mujer que cambiará las cosas. ¿Te habéis dado cuenta? Y curiosamente, ¿verdad que sí? La mujer es, según dicen algunos historiadores, la abuela de Belsasar. Tal vez una de las reinas que pudo haber sido de Nabucodonosor.
No sabemos bien qué es, pero esta mujer sabe quién es Daniel. Sabe que hay un hombre en ese imperio que tiene un Dios y en él habita el espíritu de los dioses. Es la manera que ella tiene de explicarlo. No sabe bien cómo explicarlo, pero hay algo en él diferente. Hermanos, para mí, escuchar a esta mujer hablando de un siervo de Dios me es una bendición tremenda. Y pienso, wow, qué testimonio tenía Daniel en medio de todo un imperio. Qué testimonio, ¿verdad que sí? Ese testimonio que le va a acompañar, como ya veremos, a través de varios imperios, a través del imperio de Nabucodonosor, Babilonia, y el imperio de los medos y de los persas. Este hombre de Dios no cambia a pesar que las circunstancias cambien, a pesar que los reyes cambien. Él sabe que su Dios no cambia y por lo tanto no cede un solo centímetro al enemigo. Se planta delante del rey y con valentía, poniendo su dedo en la nariz de este rey, le canta a las 40. ¿Habéis notado la valentía? Me encantaría ser como fue Daniel, rocoso, valiente, no heridor y no mordaz, pero sabía en quién había creído y eso lo hacía fuerte. Oh, amados míos, esa es la actitud que nosotros debemos tener. Porque nuestro Dios es Dios verdadero. No hagamos a nuestro Dios semejante a los dioses de Babilonia, estos dioses de plata y bronce, de hierro, de madera y de piedra. Como nos recuerda el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen nariz y no huelen. Este Dios no es como los dioses de los cananeos, como esos dioses baales, los cuales no venían. Recuerda el profeta ahí en el Monte Carmelo, tal vez estaban durmiendo cuando clamaban a ellos. Estos dioses de los paganos no son dioses. Pero el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Es el Dios que habita en luz inaccesible. Es el Todopoderoso. Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el Dios eterno. Es el Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Es el Dios que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. El Dios que a un clic de sus dedos mueve lo que Él quiera mover. Y Él en su voluntad pone reyes y quita reyes. Daniel conocía a su Dios y por eso su vida estaba asegurada en ese Dios. Qué tremenda lección para nosotros también, ¿verdad que sí? Qué tremenda lección. Hablaremos más de ellos en las aplicaciones de este mensaje. Pero vayamos a intentar entender lo que esa mano escribe. Mene, mene, tekel, uparsin. Y cuando leemos la traducción de estas palabras, hay algunas cosas que nos llaman la atención. Nos llama la atención en primer lugar que este rey no entendía el arameo. Porque las palabras que escribe en esa pared no son palabras mágicas ni escondidas, son palabras del antiguo arameo. Y aquí las traduce al caldeo, la lengua babilónica. Pero cualquier persona que hablara el arameo podría haberlas entendido. Y nos da la traducción, mene mene tekel uparsin. Bien, dice bien claro, mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Qué es esto? Tekel, has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Y la palabra en el versículo 28, Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Una aclaración que seguro os habéis dado cuenta inmediatamente. ¿Cómo es que en el versículo 25 dice mene mene tekel uparsin y luego dice Peres en el versículo 28? ¿Lo notáis? Bien, es muy fácil. Simplemente uno es una forma declinada en plural, uparsin, y la otra es una forma declinada en singular. Es la misma palabra, pero en los idiomas hebreo, arameo, griego, latín también, las cosas se declinan. Y al declinarse cambian algunas de las terminaciones. Y es por eso que al dejarlo así traducido en nuestra lengua hispana o castellana, han hecho esta traducción. Simplemente una forma plural, genitiva, acción del verbo, la otra es en singular. Pero es lo mismo. Ahora, ¿cómo se quedaría el rey cuando haya escuchado esto? ¿Cómo se quedaría?
en aquella misma noche, y esto está relatado en algunos de los documentos antiguos, y los arqueólogos una vez más nos hablan de ello, la fuerza de Darío, los ejércitos de Media y Persa que habían hecho una unión, se colaron en Babilonia. Lo que hicieron fue secar los diques del río que pasaba regando toda Babilonia. Con afluentes de aguas podías navegar dentro de la ciudad de Babilonia, una ciudad hermosa porque el río nutría esa ciudad. Y por eso las puertas estaban bien cerradas, nadie podía entrar en la ciudad. Pero hacer dique seco y secar el río se convirtió en un camino libre y abierto para que los ejércitos de Media y Persa entraran en Babilonia y Babilonia cayera. Ahí terminó el gran imperio que inauguraría la época de los gentiles, Babilonia. Empezaría el segundo imperio, ese imperio que también vio Nabucodonosor en su visión cuando vio la cabeza de oro, ¿lo recordáis? Y el pecho de plata, Media y Persa. Y ahí vemos que el plan y propósito de Dios para la humanidad estaba llevando a un lugar, a un punto. Dios estaba cumpliendo su propósito. Esa es la historia. Pero esa historia nos lleva a algunas preguntas que creo que debemos hacernos. ¿Por qué lo permitió Dios? Dios pone reyes y saca reyes. Y Dios humilla a aquel que se exalta. Lo hizo con Nabucodonosor. Y vemos en la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, que los reinos de este mundo, que están dirigidos por el mismo príncipe de las tinieblas, el mismo diablo, y que en Génesis capítulo 1 cayeron en manos del diablo porque Adán pecó contra Dios y el propósito de Dios y su propósito original fue cambiado por el poder de las tinieblas y el mundo entró en tinieblas y Dios entregó al hombre este mundo. Y Babel representó ahí con todo su poder y con toda su gloria la torre de Babel, ¿verdad que sí? Esas historias que hemos escuchado de Nimrod, de Cush, ese inicio de la rebelión contra Dios ha seguido a lo largo de todos los años. Estamos aproximadamente en el 6º milenio de la humanidad. En el 4004, según la anotación de Ussher y de Scofield, el mundo fue creado 4004 a.C. Ahora estamos en el 2022. 6000 años de historia de la humanidad han intentado replicar el Génesis en su rebelión en contra de Dios. Pero Dios se ha mantenido en su trono. Dios pone reyes y saca reyes. Nada ha acontecido, pero nos pasa algo por la cabeza. ¿Permitió Dios a Nabucodonosor, un rey malvado para algunas naciones? Sí, lo permitió. A quien quería dar vida, le daba vida, y a quien quería dar muerte, le daba muerte. Versículo 19. A quien quería humillar, humillaba, y engrandecía a quien quería engrandecer. Así era este hombre. Y como él, podemos nombrar a otros muchos señores a lo largo de la historia. Napoleón Bonaparte, Julio César, Augusto César, Alejandro Magno. Todos ellos fueron levantados y Dios lo permitió. Y para nosotros es un choque que nos lleva a pensar aún más allá. ¿Por qué permite Dios que estos hombres reinen? Y vemos que hay una respuesta sencilla y otra que nos pone en una responsabilidad delante de Dios. La respuesta sencilla es que hay cosas que no entendemos, pero que Dios tiene en mente toda la fotografía de todo lo que hace. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que ahora mismo está activo en una verdadera guerra espiritual para frenar los propósitos que Dios tiene. Cuando el Señor Jesucristo vino, cumplido el tiempo, en los días de Augusto César, Satanás tenía un plan, un propósito para frenar la obra de Cristo. Y por eso también Satanás ha tenido a sus hombres y a sus siervos y los ha levantado. ¿Quién no puede pensar eso al ver la vida de Hitler? Por decir alguno de esos antiguos mercenarios del diablo.
donde han sido levantados por las huestes de Satanás para frenar la obra de Dios, intentar destruir a su pueblo, en este caso Israel, los judíos. Satanás tiene un plan y en ese plan las huestes están ahí luchando y luchando y luchando y nosotros no nos damos ni cuenta de esas guerras espirituales. Pero Dios sigue en su trono y nada ni nadie va a romper el plan que Él haya determinado. No hay una palabra como ups en el vocabulario divino. No hay nada que Dios le coja por sorpresa. Y hoy, en este año que estamos viviendo y en este día que estamos viviendo, ante el terror que nos da a todos la situación que está habiendo bélica, Dios continúa en su trono, con un propósito mayor de lo que entendemos o somos capaces de analizar. Pero la verdad que he leído en Daniel 2 continúa siendo cierta. Dios es quien levanta reyes y saca reyes. Podemos, por lo tanto, darnos cuenta que el Dios de Daniel sigue estando al mando. Pero hay una responsabilidad que tenemos tú y yo. Y creo que Daniel también entendía esta responsabilidad por la manera a la cual habló a Nabucodonosor e incluso a este rey. Nuestra responsabilidad de orar por nuestras autoridades. Romanos capítulo 13 nos lo recuerda. Lo hemos hablado en otras ocasiones y lo hablamos en el primer capítulo. Nuestra responsabilidad, hermanos, es orar. Es orar. Porque orar cambia nuestro corazón. Nos hace entender más que Dios está al mando, aunque no entendamos las cosas. Pablo está escribiendo en un momento donde Diocleciano, el gran perseguidor de la iglesia, está al mando del mundo romano. Y Pablo le dice a los creyentes, orad por él. Ahora bien, recordad esto porque es también importante y lo vemos en el carácter de este hombre, Daniel. No podemos obedecer a una autoridad que nos manda ir en contra de Dios. No podemos obedecer a una autoridad que nos manda ir en contra de la palabra de Dios. No podemos obedecer a una autoridad que nos manda ir en contra de nuestra propia conciencia. No podemos obedecer a una autoridad que nos manda hacer algo que va en contra de la ética del mismo hombre. O que nos manda hacer algo que va en contra del bien de mi vecino. No podemos hacer eso. Nuestra obediencia es una obediencia fiel a Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no es una obediencia ciega en cuanto a aquellos que nos gobiernan. Porque como ya os he explicado, hay hombres levantados por el diablo con un plan y propósito satánico. Y hay hombres que Dios en su mano utiliza y cambia el corazón. Lo vemos también a lo largo de la historia. Yo no sé lo que va a pasar este año, pero sé quién es el Dios de Daniel. Sé quién es el Dios de Daniel. Y según lo que veo en las Escrituras, y yéndome ahora en un paralelismo al libro de Apocalipsis, donde se nos habla de que en los últimos tiempos, en los últimos días, se levantarían poderes, reinos, reyes, ¿lo recordáis? ¿Y quiénes son esos reyes y reinos? Vamos a hablar de ellos en la conferencia, así que os invito a que vengáis a escucharla. Pero hermanos, esos reyes y reinos nos recuerdan el Salmo 2 cuando dicen ¿por qué se levantan las naciones en contra de tu ungido? Y es lo que está pasando en nuestros días. Pero Dios está en control. Dios está en control. Y yo no sé si el Señor puede venir ahora ya. Porque la situación que estamos viviendo nunca antes no tiene parangón en la historia, no tiene paralelismo en la historia. No estoy viendo en ninguno de mis libros de historia algo como lo que estamos viviendo en nuestros días. Y lo único que puedo hacer, hermanos, es desde este púlpito, y el Señor así lo permita y así nos use a todos, levantar una voz del Dios de Daniel viene para pedir cuentas. Y Dios nos lleve al punto de arrepentimiento que tuvo Nabucodonosor, en reconocer quién era Dios verdadero.
Y en ese aspecto, la misma iglesia caemos en el peligro grande de no saber quién es el Dios de Daniel. Porque hacemos a un Dios pequeño, hacemos a nuestro Dios como si fuera un ídolo más, en vez de darnos cuenta que nuestro Dios es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, que Él pone reyes, Él quita reyes, Él hace cuanto quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere. Y ese es nuestro Dios. Y que nadie nos haga callar la boca al predicarlo. Y hermanos, que no nos dejemos alumbrar o desalumbrar, no sé qué palabra usar ahí, con los bienes que este mundo da. Mira lo que dijo Daniel ahí, le dijo al rey, tus regalos no los quiero. Al final se los dieron, bien poco le duraron. Creo que cuando Daniel vio entrar a los medos y a los persas, dijo, ¿quién quiere esto? Yo no quiero ser el tercero en el reino. Voy a ser el tercero en perder la cabeza. Y veremos con la ayuda del Señor cómo Dios usó a Daniel en tiempos de Darío. Dios usó a ese hombre con Nabucodonosor, con su prole, con Belsasar, con Darío, con Ciro, porque él sabía quién era su Dios. Y hermanos, Dios nos usará a ti y a mí si sabemos quién es nuestro Dios. Y sabemos que nuestro corazón está aferrado a Él, apegado a Él, y que proponemos en nuestro corazón no contaminarnos. Y eso no es fácil. El reino de Dios, dijo el Señor Jesucristo, los valientes lo arrebatan. Yo quiero ser valiente. Yo quiero ser valiente. No es momento de que nuestras rodillas tiemblen y nuestros corazones decaigan. No es momento de tener miedo, ni es momento de poner duda. Es momento de saber que nuestro Dios está al mando y Él controla la tierra. Con la ayuda del Señor podremos concluir esa gran realidad. Nuestras almas han sido pesadas, pero no han sido halladas faltas, porque el peso de nuestra justicia se encuentra en Dios mismo, quien pesa nuestros corazones para su gloria. Quiera el Señor ser alabado en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra tuya en Daniel, por la explicación del capítulo, Señor, que entenderlo ilumina más nuestro entendimiento de cómo tú estás al mando en todas las cosas. Y es cierto que no podemos entender algunas de las cosas porque no tenemos la gran fotografía, no sabemos qué está pasando en el mundo espiritual, no entendemos por qué Satanás levanta reyes como hizo con Nimrod. Y Señor, tú lo permites, forma incluso eso parte de tu plan. No entendemos por qué el justo sufre y hay injusticias en este mundo. No lo entendemos, Padre, por más que lo intentemos. Pero reposamos en el momento en que sabemos que tú sí lo sabes, que tú estás al mando, al control, y podemos descansar en ti. Continúa guiándonos, ayudándonos y bendiciéndonos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Javi, adelante, por favor, y creo que pasaremos la ofrenda también en esta tarde y así seguiremos alabando a nuestro Señor. Dios os bendiga.